La madrugada del 17 de marzo de 2025, Marcos Villalba esperaba el último subte en la estación Primera Junta de la línea A. El reloj marcaba las 23:42 y el andén estaba prácticamente desierto salvo por dos personas. Una mujer joven que miraba su celular con desesperación, como esperando un mensaje que no llegaba, y un hombre mayor que dormitaba en un banco de madera con un bolso gastado entre las piernas. Marcos, técnico de mantenimiento del subterráneo porteño desde hacía 12 años, conocía cada recoveco de esas estaciones históricas mejor que su propio departamento en Villa Crespo. Pero lo que estaba a punto de presenciar desafiaría todo lo que creía saber sobre los túneles centenarios que corrían bajo las entrañas de Buenos Aires. El aire en el andén cambió súbitamente. Se volvió denso, pesado, cargado de electricidad estática que hacía que los vellos de los brazos se erizaran. Marcos frunció el ceño y miró hacia el túnel oscuro. Las luces fluorescentes comenzaron a parpadear con un ritmo errático, como si el sistema eléctrico estuviera sufriendo una sobrecarga. Entonces escuchó algo que no tenía sentido, un silbato a vapor, agudo y prolongado, que resonó por todo el andén con una intensidad que hizo que la mujer joven levantara la vista de su teléfono y el hombre mayor se despertara sobresaltado. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y déjame en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Tu apoyo significa muchísimo y me motiva a seguir trayendo historias como esta que te mantienen despierto hasta tarde. Marcos sacó su radio portátil y lo encendió. Central, habla Villalba desde Primera Junta. ¿Tienen confirmación de algún tren con aproximación a mi posición? Escuché un silbato que no corresponde a ninguna formación moderna. La radio crepitó con estática durante varios segundos, antes de que una voz femenina, algo confundida, respondiera: «Negativo, Villalba. El último tren de la línea A pasó por tu posición hace 8 minutos. No hay nada programado hasta mañana a las 5:30 de la mañana. ¿Estás seguro de lo que escuchaste?» Antes de que Marcos pudiera responder, una luz amarillenta comenzó a emerger desde la profundidad del túnel. No era la luz blanca y brillante de los trenes modernos de la serie 200 que operaban en la línea A desde 2013. Esta luz era tenue, parpadeante, como la que producirían antiguos faroles de gas. Marcos sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. La mujer joven se puso de pie y caminó hacia el borde del andén, entrecerrando los ojos para ver mejor. El hombre mayor permaneció sentado, pero su rostro había palidecido notablemente. El tren emergió lentamente del túnel, como una aparición de otro tiempo. Era una formación antigua, de esas que Marcos solo había visto en fotografías históricas del archivo de la empresa. Coches La Brujoise, los legendarios vagones belgas, que habían operado en la línea A desde 1913 hasta 2013, casi 100 años de servicio ininterrumpido. Pero estos coches se veían diferentes a los que Marcos recordaba de las imágenes. La pintura celeste grisácea estaba descascarada y oxidada. Las ventanas redondas estaban sucias y manchadas, y toda la formación emanaba un aura de antigüedad y abandono que resultaba profundamente perturbadora. El tren se detuvo con un chirrido metálico que hizo eco por todo el andén, un sonido que parecía salir de las mismas entrañas de la tierra. Las puertas no se abrieron de forma automática. En cambio, se escuchó un sonido mecánico, pesado, como de manivelas girando, y las puertas de doble hoja comenzaron a abrirse lentamente, revelando el interior apenas iluminado de los vagones. Marcos se acercó cautelosamente a uno de los coches, su linterna en mano. A través de las ventanas sucias pudo ver el interior: bancos de madera pulida,
agarraderas de latón opacado por el tiempo, y lo más inquietante de todo, pasajeros. Había gente dentro del tren, pero no se movían. Estaban sentados o de pie, completamente inmóviles, como estatuas de cera en un museo macabro. Hombres con trajes de 3 piezas y sombreros fedora, mujeres con vestidos largos hasta los tobillos y carteras anticuadas. Todos con los rostros congelados en expresiones que iban desde la tranquilidad hasta el terror absoluto. ¿Qué carajo es esto?, murmuró Marcos, sintiendo cómo un escalofrío recorría su espalda. Se giró hacia la mujer joven, que también se había acercado al tren. «No subas», le advirtió Marcos con urgencia. «Algo no está bien aquí». La mujer lo miró con ojos vidriosos como si estuviera en trance. «Tengo que subir», dijo con voz monótona. «Llego tarde, tengo que llegar a casa». Antes de que Marcos pudiera detenerla, la mujer subió al tren y desapareció entre las sombras del interior. «¡No, vuelva!», gritó Marcos, pero ya era demasiado tarde. El hombre mayor también se había puesto de pie y caminaba hacia el tren con pasos mecánicos, como si algo lo estuviera llamando, atrayéndolo irresistiblemente. Marcos intentó agarrarlo del brazo, pero el hombre se soltó con una fuerza sorprendente para su edad avanzada y subió al vagón. Marcos miró hacia el interior del tren y lo que vio lo dejó paralizado. La mujer joven estaba ahora sentada en uno de los bancos de madera, completamente inmóvil, con la misma expresión congelada que tenían los demás pasajeros. El hombre mayor caminaba por el pasillo como un sonámbulo, buscando un asiento. Y entonces Marcos vio algo más, una figura de pie al final del vagón mirándolo directamente. Era un hombre de mediana edad, vestido con el uniforme azul oscuro de inspector de boletos de la década de 1940, con una gorra de plato y una placa metálica en el pecho que brillaba tenuemente bajo la luz amarillenta. El inspector levantó una mano lentamente y le hizo una seña a Marcos para que se acercara. Sus labios se movieron, articulando palabras sin sonido, pero Marcos pudo leer lo que decía. «Ayúdanos, por favor, ayúdanos». Las puertas del tren comenzaron a cerrarse. Marcos reaccionó por instinto. Metió su barra de hierro entre las puertas para evitar que se cerraran completamente. El tren emitió un sonido agudo, como un gemido mecánico de protesta, pero las puertas se abrieron nuevamente. Marcos respiró profundamente, sintiendo cómo la adrenalina recorría su cuerpo, y tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Subió al tren. El interior del vagón estaba mucho más frío de lo que debería estar. El aire tenía una cualidad extraña, como si fuera más denso, más pesado, cargado de una humedad que olía a metal oxidado y a algo más, algo indefinible que hacía que el estómago de Marcos se revolviera. Las luces dentro del tren parpadeaban ocasionalmente, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de madera y los rostros inmóviles de los pasajeros. Marcos caminó lentamente por el pasillo, observando a cada uno de los pasajeros congelados. Había un niño de unos 8 años, con pantalones cortos y tirantes, sosteniendo una pelota de cuero en su regazo. Una anciana con un pañuelo en la cabeza, aferrando un rosario entre sus manos arrugadas. Un joven con gafas redondas y un libro abierto sobre sus rodillas, los ojos fijos en una página que nunca terminaría de leer. Todos tenían algo en común. Una película de polvo grisáceo que cubría su piel y su ropa, como si llevaran décadas en ese estado, suspendidos en el tiempo. ¿Puede oírme?, preguntó Marcos en voz alta, dirigiéndose al inspector que había visto antes. El hombre uniformado seguía de pie al final del vagón, observándolo con ojos que parecían contener un sufrimiento infinito. Esta vez, cuando sus labios se movieron, Marcos escuchó un susurro apenas audible, como el viento pasando a través de las hojas secas. «Estamos
Atrapados. Marcos sacó su teléfono celular para tomar fotografías, pero la pantalla estaba completamente en blanco. Lo apagó y lo encendió varias veces, pero no funcionaba. Su radio portátil tampoco respondía, solo emitía estática continua. Estaba completamente aislado, sin forma de comunicarse con el exterior. ¿Atrapados? ¿Qué quiere decir con atrapados?, preguntó Marcos, acercándose lentamente al inspector. El hombre cerró los ojos por un momento, como si reuniera fuerzas para hablar. Cuando volvió a abrirlos, había lágrimas rodando por sus mejillas polvorientas. «Hace tanto tiempo», susurró el inspector con voz rasposa, «tanto tiempo en este infierno. No podemos partir, no podemos llegar. Estamos condenados a repetir este viaje una y otra vez, atrapados entre estaciones, entre mundos, entre la vida y la muerte». Marcos sintió que sus piernas flaqueaban. Se apoyó contra uno de los asientos para no caer. «¿Cuánto tiempo llevan así? ¿Qué les pasó?». El inspector negó con la cabeza lentamente. «No lo recuerdo con claridad. Los recuerdos se desvanecen, se mezclan, se vuelven borrosos como niebla. Solo sé que algo salió mal aquella noche. Algo terrible. Íbamos hacia Primera Junta. Era el último recorrido de la noche. Y entonces hubo una sacudida, una luz cegadora, un sonido como de 1000 cristales rompiéndose al mismo tiempo. Y cuando todo se detuvo, estábamos así, congelados, atrapados. «¿Qué noche? ¿Qué fecha?», insistió Marcos, necesitando entender. «Marzo», murmuró el inspector. «Marzo de 1947, el día 16. Era viernes, lo recuerdo porque era el día antes de mi cumpleaños. Iba a cumplir 43 años. Su voz se quebró. Nunca llegué a cumplirlos. Marcos hizo cálculos rápidos en su cabeza. Marzo de 1947. Eso fue hace 78 años. Y si el inspector iba a cumplir 43 años entonces, eso significaba... Miró al hombre frente a él, que aparentaba exactamente esa edad, 42 o 43 años, a pesar de que debería tener más de 120 años si todavía estuviera vivo. «No entiendo», dijo Marcos. «¿Cómo es posible? ¿Cómo pueden estar aquí después de tanto tiempo?». Antes de que el inspector pudiera responder, el tren dio una sacudida violenta. Las luces parpadearon con más intensidad y el sonido de las ruedas sobre los rieles se volvió ensordecedor. Marcos se aferró a una agarradera de latón, sintiendo cómo el tren comenzaba a acelerar. «¡No!», gritó el inspector, su rostro contraído en una expresión de pánico. «Está empezando de nuevo. El ciclo está empezando. Tienes que salir ahora, antes de que sea demasiado tarde». «¿Qué ciclo? ¿De qué está hablando?», preguntó Marcos desesperadamente, pero el inspector ya no podía hablar. Su boca se abrió en un grito silencioso y su cuerpo comenzó a tensarse, los músculos contraídos en una agonía invisible. Los demás pasajeros también comenzaron a reaccionar. Sus ojos se abrieron ampliamente, sus bocas se abrieron en gritos mudos, sus manos se crisparon como garras. Todos estaban experimentando algo terrible, un dolor o un terror tan intenso que trascendía las palabras. Marcos corrió hacia la puerta del vagón, pero cuando la alcanzó, descubrió con horror que estaba sellada. No había manija, no había forma de abrirla desde el interior. Golpeó el vidrio con su barra de hierro, pero el material era sorprendentemente resistente, no se agrietaba ni se rompía. Estaba atrapado, igual que los demás pasajeros. El tren seguía acelerando, moviéndose a través de los túneles a una velocidad que no debería ser posible en el espacio confinado del subterráneo. Marcos miró por la ventana y vio las paredes del túnel pasando a toda velocidad, pero había algo extraño en ellas. Las paredes parecían brillar con una luz propia, una fosforescencia verdosa que pulsaba al ritmo de un corazón gigantesco. Y en esa luz pudo ver cosas,
imágenes, escenas que aparecían y desaparecían como fantasmas, construcciones antiguas, esqueletos en posiciones imposibles, símbolos tallados en piedra que no pertenecían a ninguna cultura conocida. «Dios mío», susurró Marcos, comprendiendo finalmente la magnitud de lo que estaba sucediendo. «Esto no es solo un tren fantasma, es una trampa, una prisión». El tren finalmente comenzó a desacelerar después de lo que parecieron horas, pero que probablemente fueron solo minutos. La velocidad disminuyó gradualmente hasta que el vagón se detuvo por completo con un último chirrido metálico. Las luces dejaron de parpadear y se estabilizaron en ese tono amarillento enfermizo. Los pasajeros congelados volvieron a su estado anterior de inmovilidad total, como si el episodio de agonía nunca hubiera ocurrido. Marcos respiraba agitadamente, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Miró por la ventana y vio que el tren se había detenido en una estación, pero no era ninguna de las estaciones que conocía de la línea A. Esta estación era diferente, más antigua, con azulejos descoloridos que formaban patrones que Marcos no reconocía. No había letreros que indicaran el nombre de la estación, solo paredes desnudas con manchas de humedad y lo que parecían ser rastros de hollín. Las puertas del vagón se abrieron con ese mismo sonido mecánico pesado. Marcos no lo pensó dos veces. Salió del tren de inmediato, antes de que las puertas pudieran cerrarse de nuevo. Sus piernas temblaban mientras pisaba el andén, sintiendo bajo sus pies las baldosas frías y ligeramente húmedas. El andén estaba desierto y en silencio absoluto, un silencio tan profundo que resultaba casi tangible. Marcos caminó lentamente, observando su entorno con creciente inquietud. Los azulejos de las paredes estaban decorados con motivos que parecían prehispánicos, pero eran demasiado elaborados, demasiado complejos para pertenecer a las culturas indígenas que habían habitado la región de Buenos Aires antes de la llegada de los españoles. Había representaciones de figuras humanoides con cabezas alargadas, de serpientes entrelazadas formando patrones geométricos imposibles, de ojos que parecían seguirte sin importar desde qué ángulo los miraras. En el centro del andén había un banco de madera carcomida, y sentada en ese banco había una figura. Marcos se acercó cautelosamente y vio que era una mujer mayor, muy mayor, con el rostro surcado por innumerables arrugas profundas y el cabello completamente blanco. Vestía ropas modernas, un abrigo azul marino y zapatos deportivos, algo que contrastaba completamente con todo lo demás en esa estación fantasmal. «Señora», llamó Marcos suavemente, «¿puede oírme? ¿Está bien?» La mujer levantó la cabeza lentamente y lo miró con ojos nublados por las cataratas, pero aún llenos de una inteligencia aguda. «Sos el nuevo», dijo con voz rasposa. «El nuevo que vio el tren. ¿Hace cuánto que no viene alguien nuevo aquí abajo? Años, décadas tal vez». Marcos se sentó en el banco junto a ella, agradecido de tener compañía humana después de la experiencia aterradora en el tren. «¿Quién es usted? ¿Cómo llegó aquí?» La mujer soltó una risa amarga que se convirtió en tos. «Me llamo Dolores Ortega, y llegué aquí de la misma forma que vos, mi querido. Vi el tren, subí al tren, y el tren me trajo aquí. Pero eso fue hace mucho tiempo, tan mucho tiempo que ya ni me acuerdo cuánto». «¿Cuándo subió al tren?», preguntó Marcos. Dolores cerró los ojos, concentrándose. «Era el año 2003, creo. Sí, 2003. Marzo también, como siempre. El tren siempre aparece en marzo. Yo estaba en la estación San José de Flores, esperando el último subte para volver a casa en Caballito, y entonces lo vi. El tren antiguo, los coches labrulloás que ya no se usaban,
Me pareció raro, pero pensé que tal vez era un tren especial, una de esas cosas que hace el gobierno para los turistas, ¿viste? Así que subí. Y aquí estoy. Han pasado... ¿cuántos años? ¿22 años? Marcos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Pero señora, si usted subió al tren en 2003, eso significa que ha estado atrapada aquí durante 22 años. ¿Cómo ha sobrevivido? ¿Qué ha estado comiendo? ¿Dónde ha dormido? Dolores lo miró con una sonrisa triste. Esa es la pregunta del millón, ¿no? No lo sé, mi querido. No siento hambre, no siento sed, no me canso. El tiempo aquí es diferente. A veces pienso que han pasado días, pero después me doy cuenta de que fueron solo horas. Otras veces siento que han pasado años en lo que debieron ser minutos. Este lugar no sigue las reglas normales del tiempo y el espacio. ¿Hay otros como usted? ¿Otras personas atrapadas aquí?, preguntó Marcos. Había otros, dijo Dolores con voz melancólica. Cuando llegué, había un hombre, un chico joven, que dijo que había subido al tren en los años 80. Pero él no estaba bien. Hablaba solo, veía cosas que no estaban ahí. Después de un tiempo, simplemente desapareció. No sé si encontró una salida o si este lugar finalmente lo consumió. Y hubo otros, a lo largo de los años, apareciendo de vez en cuando, pero nunca se quedan mucho tiempo. O encuentran una forma de salir o desaparecen como el chico. Tiene que haber una forma de salir, dijo Marcos con determinación. Tiene que haber una forma de romper este ciclo, de liberar a todas estas personas atrapadas. Dolores lo miró con una mezcla de esperanza y escepticismo. ¿Vos crees? Yo también lo pensé al principio. Exploré este lugar durante meses, buscando puertas, escaleras, túneles que llevaran de vuelta a la superficie. Pero no hay nada. Solo esta estación, y el tren que viene y va, una y otra vez, atrapado en su ciclo eterno. Tiene que haber algo, insistió Marcos. Algo que cause esto, algún objeto, alguna anomalía, algo que esté manteniendo este lugar en existencia. Se puso de pie y comenzó a caminar por el andén, examinando las paredes, buscando algún tipo de pista. Entonces lo vio. Al final del andén, parcialmente oculto por las sombras, había una puerta. No era una puerta normal de metal o madera como las que se encontraban en las estaciones regulares del subte. Esta puerta era de piedra, tallada con los mismos símbolos extraños que decoraban los azulejos de las paredes. Y en el centro de la puerta había un bajorrelieve circular que representaba algo que Marcos tardó un momento en comprender. Era un reloj, pero no marcaba horas. Las manecillas, y había muchas más de dos, apuntaban en direcciones que no correspondían a los números en la circunferencia. En lugar de números, había símbolos que parecían representar direcciones, movimientos o quizás dimensiones. ¿Qué es eso?, preguntó Dolores, que se había acercado detrás de él. No estoy seguro, respondió Marcos, acercándose a la puerta. Pero creo que es la respuesta. Creo que esto es lo que mantiene este lugar funcionando. Extendió la mano y tocó la superficie de piedra. Estaba fría, increíblemente fría, tan fría que casi quemaba. Pero no retiró la mano. En cambio presionó con más fuerza, sintiendo cómo la piedra parecía vibrar bajo sus dedos. La puerta comenzó a brillar con una luz azul pálida que emanaba de las grietas entre las piedras talladas. Los símbolos comenzaron a moverse, rotando lentamente como si fueran parte de un mecanismo complejo. Y entonces Marcos escuchó una voz, no con sus oídos, sino directamente en su mente, una voz antigua y cansada que hablaba en un idioma que no debería comprender, pero que de alguna forma podía entender perfectamente. «Intruso», dijo la voz, «has violado el umbral, has perturbado el equilibrio.
¿Qué buscas en este lugar de tiempo detenido? Busco respuestas, respondió Marcos en voz alta. Busco la forma de liberar a las personas atrapadas aquí. Busco la verdad sobre lo que es este lugar y por qué existe. Hubo un largo silencio. Luego la voz habló de nuevo. La verdad es antigua. La verdad es dolorosa. La verdad es que este lugar fue creado como una prisión, pero se convirtió en una trampa. Aquellos que construyeron los túneles bajo la ciudad despertaron algo que debió permanecer dormido. Y ahora ese algo se alimenta, se nutre del tiempo robado a los viajeros desafortunados que caen en su red. ¿Qué fue despertado? ¿Qué cosa se alimenta del tiempo? Preguntó Marcos. Un fragmento, respondió la voz. Un fragmento de un ser que existió antes de que el tiempo mismo tuviera significado. Un fragmento que quedó atrapado aquí cuando el mundo era joven, cuando la tierra bajo esta ciudad era solo roca y agua. Los constructores de los túneles lo encontraron, lo perturbaron, y ahora busca recuperar su forma completa, consumiendo el tiempo de otros, robando sus momentos, sus vidas, sus existencias. Marcos sintió que su cabeza daba vueltas tratando de procesar esta información. ¿Cómo puedo detenerlo? ¿Cómo puedo destruirlo? No puede ser destruido, dijo la voz con una nota de tristeza. Es eterno, pero puede ser sellado de nuevo, devuelto a su prisión de piedra y silencio. Para hacerlo, debes encontrar los 3 anclajes que lo mantienen conectado a este plano de realidad. Debes romperlos simultáneamente. Solo entonces el fragmento volverá a dormirse, y los atrapados serán liberados. ¿Dónde están esos anclajes?, preguntó Marcos desesperadamente. La puerta de piedra tembló y comenzaron a aparecer imágenes en su superficie, como si fuera una pantalla mostrando una película. Marcos vio 3 ubicaciones. Una en el túnel, entre las estaciones Perú y Plaza de Mayo, donde había una grieta en la pared de la que emanaba esa misma luz azul pálida. Otra, en el taller Polvorín, donde los antiguos coches La Bourgeoise habían sido mantenidos durante décadas, y la tercera aquí, en esta estación fantasma, detrás de la puerta de piedra. «Tenés que ir a esos lugares», dijo Dolores, que también había visto las imágenes. «Tenés que destruir esos anclajes. Es la única forma de que todos nosotros volvamos a casa». Marcos asintió con determinación. «Lo haré. No sé cómo, pero lo haré». Volver a la superficie resultó ser mucho más difícil de lo que Marcos había anticipado. Después de que la puerta de piedra dejara de mostrar las imágenes de los 3 anclajes, el andén comenzó a temblar violentamente. Las paredes crujían, los azulejos se agrietaban y el techo parecía estar a punto de colapsar. Dolores lo tomó del brazo con fuerza sorprendente para su edad aparente. «¡Corre!», gritó ella. «El lugar está rechazándote. No quiere que te vayas sabiendo lo que sabes». Corrieron hacia el tren fantasma, que seguía esperando en el andén con las puertas abiertas como una boca hambrienta. Marcos no quería volver a subir a ese tren maldito, pero no tenía otra opción. Era la única forma de salir de esta estación atemporal. Dolores subió primero, moviéndose con una agilidad que contradecía su apariencia de anciana. Marcos la siguió, saltando al interior del vagón justo cuando las puertas comenzaban a cerrarse. El interior del tren había cambiado. Los pasajeros congelados ya no estaban inmóviles. Ahora se movían lentamente, como nadando a través de un líquido espeso e invisible. Sus ojos seguían a Marcos mientras caminaba por el pasillo, y sus bocas se abrían y cerraban, articulando palabras que no podía escuchar. El inspector que había hablado antes estaba cerca de la puerta de conexión entre vagones, haciéndoles señas para que se acercara. «Tenés que entender algo», dijo el inspector cuando Marcos llegó hasta él. Su voz
sonaba más clara ahora, menos fantasmal. El fragmento del que hablaba esa voz no es malvado, no conscientemente al menos. Es como un animal hambriento. Solo busca sobrevivir, alimentarse, existir. Pero su forma de existir requiere consumir nuestro tiempo, nuestras vidas. Es una criatura de otra dimensión, de otra realidad, donde las reglas son diferentes. No me importa si es malvado o no, respondió Marcos. Lo único que me importa es liberar a todas las personas atrapadas aquí, incluyéndolo a usted y a todos los demás en este tren. El inspector sonrió tristemente. 78 años, murmuró. 78 años repitiendo el mismo viaje, experimentando el mismo terror una y otra vez. ¿Sabes lo que eso le hace a una persona? A veces deseo simplemente dejar de existir, desvanecerme en la nada. Sería un alivio comparado con esto. El tren comenzó a moverse de nuevo, pero esta vez la sensación era diferente. No era la aceleración aterradora y antinatural de antes. Era un movimiento suave, casi reconfortante, como si el tren supiera que Marcos necesitaba volver a la superficie y estuviera cooperando. Dolores se sentó en uno de los bancos de madera, su rostro mostrando una mezcla de esperanza y miedo. «Si realmente vas a hacer esto», dijo ella, «necesitas saber algo más. He estado aquí mucho tiempo y he visto cosas. He visto cómo el fragmento se comunica con el tren, cómo lo usa como una extensión de sí mismo. El tren no es solo un vehículo, es parte de la trampa, parte de la prisión. Cuando destruyas los anclajes, el tren también será destruido, o al menos dejará de existir de esta forma». «¿Y ustedes?», preguntó Marcos. «¿Qué les pasará a ustedes cuando el fragmento sea sellado de nuevo?» Dolores lo pensó por un momento. «Honestamente, no lo sé. Tal vez volvamos al momento exacto en que subimos al tren, como si todo esto nunca hubiera pasado. Tal vez simplemente despertemos en nuestras camas y pensemos que fue un sueño extraño. O tal vez...» Su voz se quebró. «Tal vez simplemente dejemos de existir. Pero incluso eso sería mejor que esto. Esta no es vida. Esto es un limbo, una existencia a medias entre mundos». El tren se detuvo abruptamente. Marcos miró por la ventana y vio con alivio que estaban de vuelta en la estación Primera Junta, la estación normal, la estación real. El andén estaba vacío ahora. La mujer joven y el hombre mayor que habían subido al tren antes ya no estaban visibles. Las luces fluorescentes brillaban con su intensidad habitual y todo parecía completamente normal, como si los últimos minutos u horas nunca hubieran ocurrido. Las puertas del tren se abrieron. Marcos se giró hacia Dolores y el inspector. «Voy a volver», les prometió. «Voy a encontrar esos anclajes y voy a destruirlos. Voy a liberarlos a todos». «Te creo», dijo el inspector. «Podés hacerlo». Sentí algo en vos, una determinación que no he visto en ninguno de los otros que han pasado por aquí. Buena suerte, Marcos Villalba, y que Dios te bendiga. Marcos bajó del tren justo cuando las puertas comenzaban a cerrarse. Un segundo después, el tren comenzó a retroceder hacia el túnel, moviéndose hacia atrás de una forma que ningún tren moderno haría. Las luces del andén parpadearon una vez, y cuando se estabilizaron de nuevo, el tren había desaparecido completamente, como si nunca hubiera estado ahí. Marcos sacó su teléfono celular. Para su alivio, ahora funcionaba correctamente. Miró la hora, 23:51. Habían pasado solo 9 minutos desde que había escuchado el primer silbato. Todo lo que había experimentado, toda esa realidad imposible, había ocurrido en menos de 10 minutos del tiempo normal. Se sentó en un banco del andén, temblando de la adrenalina y la tensión. Su radio crepitó. «Villalba, ¿seguís ahí? Reportate, por favor». Era la voz de Central sonando preocupada. Marcos levantó el radio a sus labios.
Aquí Villalba, estoy bien. Tuve un momento extraño, pero estoy bien. Escucha, necesito acceso al archivo histórico de la empresa mañana a primera hora. Y necesito hablar con alguien que conozca la historia de la construcción de la línea A, específicamente las excavaciones de 1913. Hubo una pausa confundida del otro lado. ¿Estás seguro de que estás bien, Villalba? Sonas un poco alterado. Estoy perfectamente cuerdo, respondió Marcos con firmeza. Solo confía en mí. Es importante, muy importante. Al día siguiente, Marcos pasó horas en el archivo de la empresa Subterráneos de Buenos Aires, revisando documentos antiguos, planos de construcción, informes de ingenieros y contratistas de principios del siglo XX. La mayoría de los documentos estaban amarillentos y frágiles, algunos apenas legibles debido al paso del tiempo. Pero finalmente encontró lo que buscaba, un informe confidencial fechado en octubre de 1913, escrito por el ingeniero jefe de construcción de la compañía de tranvías Anglo-Argentina. El informe describía un incidente ocurrido durante las excavaciones del túnel entre Plaza de Mayo y Perú. Los trabajadores habían encontrado una cámara subterránea a 12 metros de profundidad, una estructura claramente artificial, pero de una antigüedad imposible de determinar. En el centro de la cámara había 11 esqueletos dispuestos en círculo, todos mirando hacia un punto central, donde había un objeto que el ingeniero describía como un disco de metal de composición desconocida, con inscripciones que no corresponden a ninguna lengua conocida, y un mecanismo interno que parecía moverse por sí solo. El ingeniero había tomado la decisión de sellar la cámara con cemento y continuar la excavación en una trayectoria ligeramente modificada. Pero el objeto metálico había sido extraído y llevado a las oficinas centrales de la compañía para su estudio. Según el informe, varios trabajadores que habían estado en contacto directo con el objeto Comens. Según el informe, varios trabajadores que habían estado en contacto directo con el objeto comenzaron a reportar síntomas extraños, alucinaciones, pérdida de memoria y visiones de eventos que aún no habían ocurrido. 3 de ellos habían sido internados en el Hospital Rawson con diagnóstico de psicosis colectiva inducida por fatiga laboral. Pero lo más perturbador del informe era la nota final, escrita con una letra diferente, más temblorosa. El objeto ha desaparecido de las oficinas centrales. No hay registro de quién lo tomó ni cuándo. Los guardias de seguridad no recuerdan haber visto a nadie entrar o salir durante la noche de la desaparición. Es como si simplemente se hubiera esfumado. Recomiendo cesar toda investigación al respecto y sellar este informe de forma indefinida. Marcos sacó fotografías de todas las páginas del informe con su teléfono. Tenía la información que necesitaba. Ahora debía encontrar los 3 anclajes y destruirlos. Pero había un problema. No podía hacerlo solo. Necesitaba ayuda, y no podía pedírsela a sus compañeros de trabajo sin que pensaran que había perdido la razón. Necesitaba encontrar a alguien que entendiera, alguien que hubiera experimentado lo inexplicable. Pasó los siguientes días investigando en foros de Internet, grupos de Facebook dedicados a lo paranormal y blogs sobre misterios urbanos de Buenos Aires. Finalmente encontró lo que buscaba, un grupo pequeño de personas que compartían experiencias sobre encuentros extraños en el subterráneo porteño. Uno de los miembros más activos era un usuario llamado Buscador de Verdades, que había publicado docenas de relatos sobre avistamientos del tren fantasma de la línea A. Marcos le envió un mensaje privado, contándole su experiencia de forma resumida. Para su sorpresa, recibió una respuesta casi inmediata. «Necesitamos hablar en persona».
Mañana, 16 horas, Café Tortoni en Avenida de Mayo. Estaré en la mesa del fondo con una carpeta roja. Al día siguiente, Marcos llegó al histórico café a la hora acordada. El lugar estaba lleno de turistas y habitués locales, el murmullo de conversaciones mezclándose con el tintineo de tazas y cucharillas. En la mesa del fondo, tal como había prometido, había una persona con una carpeta roja. Era una mujer de unos 60 años, cabello gris corto, anteojos de lectura colgando de su cuello y una expresión de inteligencia aguda en sus ojos oscuros. «¿Marcos Villalba?», preguntó cuando él se acercó. Marcos asintió y se sentó frente a ella. «Soy Patricia Domínguez, historiadora especializada en la historia del transporte urbano de Buenos Aires, y también, aunque suene extraño, una investigadora de fenómenos anómalos relacionados con el subterráneo». Patricia abrió la carpeta roja y sacó una pila de documentos, fotografías y recortes de periódicos. «He estado investigando el tren fantasma durante más de 20 años», explicó. «Comencé después de que mi hermano desapareciera en la línea A en marzo de 1997. Era maquinista, estaba haciendo el último recorrido de la noche cuando simplemente se esfumó. El tren fue encontrado vacío en la estación Puan, sin ningún rastro de él. La empresa lo catalogó como abandono de trabajo. Dijeron que probablemente tenía problemas personales y huyó. Pero yo sabía que eso era mentira. Mi hermano amaba su trabajo, tenía una familia, no tenía ningún motivo para desaparecer así». Marcos sintió un escalofrío. Marzo de 1997, ese fue exactamente 50 años después de la primera desaparición. Patricia asintió con gravedad. «Exacto. Y cada 28 o 29 años hay reportes de desapariciones similares. Marzo de 1947, marzo de 1975, marzo de 1997 y ahora en 2025. Es un patrón, un ciclo que se repite como un reloj. No es un reloj normal», dijo Marcos. «Es algo mucho más complejo. Un anclaje temporal conectado a un fragmento de algo antiguo, algo que no debería existir en nuestro plano de realidad». Patricia lo miró con los ojos muy abiertos. «Entonces lo viste, realmente lo viste, subiste al tren y volviste». «Sí», confirmó Marcos, «y descubrí que hay 3 anclajes que mantienen esta anomalía activa. Necesito destruirlos para liberar a todas las personas atrapadas, incluyendo a tu hermano». Durante las siguientes horas, Marcos y Patricia compartieron toda la información que habían recopilado. Patricia tenía contactos en la empresa de subtes, en el gobierno de la ciudad y en instituciones académicas. Juntos elaboraron un plan. El primer anclaje estaba en el túnel entre Perú y Plaza de Mayo, en una grieta de la pared que emanaba esa luz azul pálida. Marcos podría acceder a él durante su turno de mantenimiento nocturno sin levantar sospechas. El segundo anclaje estaba en el viejo taller Polvorín, que ahora funcionaba como un museo del subte y depósito de coches históricos. Patricia podría conseguir acceso mediante sus contactos en el ámbito cultural. Y el tercero estaba detrás de la puerta de piedra en la estación Fantasma, a la que Marcos solo podría acceder subiendo nuevamente al tren. «Tenemos que hacerlo el 16 de marzo», dijo Patricia. «Es la noche en que el ciclo se reinicia, cuando el fragmento está más activo pero también más vulnerable. Es nuestra única oportunidad». «Eso es en 3 días», observó Marcos. «Lo sé», respondió Patricia. «No tenemos mucho tiempo para prepararnos, pero creo que podemos lograrlo». Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Marcos estudió los planos del túnel entre Perú y Plaza de Mayo, identificando la ubicación exacta donde debía estar el primer anclaje según la visión que había tenido en la puerta de piedra. Patricia utilizó sus contactos para obtener un pase especial que le permitiría acceder al taller Polvorín después del horario de cierre. También consiguieron equipo especializado.
martillos neumáticos portátiles, explosivos de demolición de baja potencia que Patricia había obtenido mediante un contacto en una empresa constructora, y equipo de protección. El 16 de marzo llegó más rápido de lo que Marcos hubiera deseado. A las 20:00 horas se reunió con Patricia en un café cerca de la estación Plaza de Mayo para revisar el plan una última vez. «Tenemos que destruir los 3 anclajes simultáneamente», explicó Marcos. «Si destruimos solo 1 o 2, el fragmento simplemente se adaptará y creará nuevos anclajes. Tiene que ser al mismo tiempo». «¿Cómo vamos a coordinar eso?», preguntó Patricia. «Yo voy a estar en Polvorín, vos vas a estar en el túnel, y el tercero está en una dimensión diferente de la realidad». Marcos sacó 3 dispositivos pequeños de su mochila. «Radios de comunicación de corto alcance. Tienen un rango limitado, pero deberían funcionar siempre y cuando estemos dentro del sistema de subtes. A la medianoche exacta, ambos activamos los explosivos en nuestros anclajes. Con suerte, la destrucción de esos 2 debilitará al fragmento lo suficiente como para que pueda destruir el tercero cuando suba al tren». Patricia tomó uno de los radios y lo examinó. «Es arriesgado. Hay muchas cosas que pueden salir mal». «Lo sé», admitió Marcos. «Pero es la única oportunidad que tenemos. Todas esas personas han estado sufriendo durante décadas. No puedo dejarlas ahí». Patricia sonrió con tristeza. «Mi hermano estaría orgulloso de vos. Siempre decía que la gente había olvidado lo que significaba ayudar desinteresadamente a otros». A las 22:30, cada uno partió hacia su objetivo. Marcos entró al túnel a través de un acceso de mantenimiento en la estación Perú. El túnel estaba oscuro y húmedo, iluminado solo por su linterna frontal y las luces de emergencia que se activaban cada 50 metros. El sonido de sus pasos resonaba en las paredes de cemento, mezclándose con el goteo constante de agua filtrada desde la superficie. Caminó durante 15 minutos hasta llegar a la zona indicada en sus notas, y ahí estaba, una grieta en la pared del túnel, de aproximadamente 1 metro de altura, de la cual emanaba esa luz azul pálida que recordaba de la estación fantasma. Marcos se acercó con precaución, sintiendo cómo la temperatura bajaba drásticamente a medida que se aproximaba. Su aliento se condensaba en nubes de vapor frente a su rostro. Miró dentro de la grieta con su linterna. Había algo ahí, algo que brillaba con luz propia. Parecía un cristal o una formación mineral, pero sus ángulos eran demasiado perfectos, demasiado geométricos para ser naturales. Marcos instaló el explosivo cuidadosamente, colocándolo lo más cerca posible del objeto sin tocarlo directamente. Algo le decía que tocar esa cosa sería extremadamente peligroso. Su radio crepitó. «Marcos, habla Patricia. Ya estoy en posición. Encontré el segundo anclaje. Está exactamente donde dijiste, en el subsuelo del taller, detrás de una pared falsa. Es hermoso y aterrador al mismo tiempo. Parece estar vivo». «Yo también estoy listo», respondió Marcos. «A medianoche entonces, sincronicemos relojes. Tengo las 23:47. «Confirmado 23:47, dijo Patricia. Los siguientes 13 minutos fueron los más largos de la vida de Marcos. Se sentó en el túnel, mirando el explosivo y el extraño objeto cristalino que brillaba en la grieta. Podía escuchar el latido de su propio corazón, fuerte y acelerado. ¿Qué pasaría cuando destruyeran los anclajes? ¿Realmente funcionaría el plan? ¿O solo empeorarían las cosas? A las 23:58 escuchó algo que le heló la sangre, el silbato del tren fantasma resonando desde lo profundo del túnel. Pero era demasiado temprano. El tren no debería aparecer hasta la medianoche. A menos que... «Patricia, ¿lo escuchás?», susurró por el radio.
Sí, respondió ella, su voz temblorosa. El tren viene antes de tiempo. Creo que el fragmento sabe lo que estamos haciendo. Está tratando de detenernos. Marcos vio la luz amarillenta acercándose por el túnel. El tren fantasma se aproximaba, pero no se movía sobre los rieles. Flotaba, deslizándose por el aire a medio metro del suelo, sus ruedas fantasmales girando en el vacío, y no venía desde la dirección correcta. Venía desde ambas direcciones simultáneamente, como si el túnel mismo se hubiera duplicado, doblado sobre sí mismo. «No esperemos hasta medianoche», gritó Marcos. «Activa el explosivo ahora». «Pero dijiste que tenían que ser simultáneos», protestó Patricia. «Ya no hay tiempo, hacelo ahora». Marcos presionó el detonador del explosivo justo cuando el tren fantasma estaba a solo 10 metros de distancia. La explosión fue ensordecedora en el espacio confinado del túnel. El objeto cristalino en la grieta explotó en miles de fragmentos que se disolvieron en el aire como cenizas. La luz azul pálida se intensificó por un momento, cegadoramente brillante, y luego se apagó por completo. El tren fantasma se detuvo abruptamente. Sus luces parpadearon violentamente y se escuchó un sonido, como un grito de dolor que no venía de ninguna garganta humana, sino de la estructura misma del tren. Las paredes del túnel temblaron y pedazos de cemento comenzaron a caer del techo. «¡Lo hice!», gritó Patricia por el radio. «Destruí el segundo anclaje, pero algo está pasando aquí. El edificio entero está temblando. Tengo que salir antes de que colapse». «¡Salí de ahí!», gritó Marcos. «Ya hicimos lo que teníamos que hacer. Ahora me toca a mí». Marcos corrió hacia el tren fantasma, que ahora se veía diferente. Ya no era una formación sólida y amenazante. Se veía translúcido, casi etéreo, como si estuviera perdiendo su grip sobre la realidad. Las puertas estaban abiertas, y Marcos saltó al interior justo cuando el túnel detrás de él comenzaba a colapsar, enormes bloques de cemento cayendo donde él había estado parado segundos antes. El interior del tren era un caos. Los pasajeros congelados se movían frenéticamente, sus cuerpos sacudiéndose como si estuvieran teniendo convulsiones. Algunos lloraban, otros gritaban, y algunos simplemente se reían con una risa histérica que helaba la sangre. El inspector que Marcos había conocido antes estaba caído en el pasillo, retorciéndose de dolor. «¿Qué está pasando?», gritó Marcos, tratando de ayudar al inspector a ponerse de pie. «El fragmento está muriendo», jadeó el inspector. «Pero está tratando de llevarnos con él. Está succionando todo el tiempo que robó, consumiéndolo de golpe. Si no lo detenés pronto, todos vamos a ser borrados de la existencia». Marcos corrió hacia la cabina del conductor, saltando sobre pasajeros que rodaban por el suelo, esquivando brazos que se extendían tratando de agarrarlo. Cuando llegó a la cabina, vio que la puerta había desaparecido. En su lugar había un portal, un agujero en la realidad que mostraba ese lugar imposible, la estación fantasma. Sin pensarlo dos veces, Marcos saltó a través del portal. Cayó pesadamente sobre el andén de la estación fantasma, lastimándose la rodilla. Dolores estaba ahí, de pie junto a la puerta de piedra, esperándolo. «Sabía que volverías», dijo ella con una sonrisa triste. «Tenés que atravesar la puerta. El tercer anclaje está del otro lado. Es el núcleo, el corazón de todo esto». «¿Vos no venís conmigo?», preguntó Marcos. Dolores negó con la cabeza. «No puedo. Este es el límite de donde puedo llegar. Pero vos sí podés. Sos el único que está completamente vivo, completamente anclado en el mundo real. El fragmento no puede reclamarte como nos reclamó a nosotros». Marcos se acercó a la puerta de piedra. Esta vez no estaba cerrada. Se había abierto.
revelando un corredor que descendía en espiral hacia las profundidades. Las paredes del corredor estaban cubiertas con esos símbolos extraños que brillaban con luz propia, pulsando como venas, transportando sangre luminiscente. «Suerte», susurró Dolores mientras Marcos entraba al corredor. El descenso parecía interminable. Marcos contó 150 escalones antes de perder la cuenta. La temperatura seguía bajando, hasta que su aliento se congelaba instantáneamente al salir de sus labios, formando pequeños cristales de hielo que caían tintineando al suelo. Finalmente, el corredor se abrió a una cámara circular. La cámara era enorme, mucho más grande de lo que debería ser posible a esta profundidad. El techo se perdía en la oscuridad, tan alto que la luz no lo alcanzaba. En el centro de la cámara había 11 pilares de piedra dispuestos en círculo, exactamente como describía el informe de 1913. Pero ahora, en el espacio central entre los pilares, flotaba algo que desafiaba toda descripción. Era el fragmento. No tenía una forma definida. A veces parecía ser una masa de tentáculos cristalinos, otras veces una esfera de luz pulsante, y otras veces algo que el cerebro de Marcos simplemente se negaba a procesar, produciéndole náuseas y un dolor de cabeza punzante. El objeto emitía un sonido, no exactamente un sonido que se pudiera escuchar con los oídos, sino algo que Marcos sentía vibrar en sus huesos, en sus dientes, en su cráneo, y ahí, incrustado en uno de los pilares de piedra, estaba el tercer anclaje. Era similar a los otros dos, que habían sido destruidos, pero mucho más grande, del tamaño de un torso humano. Brillaba con esa luz azul pálida, conectado al fragmento por filamentos casi invisibles que se extendían por el aire como telarañas. Marcos sacó el último explosivo de su mochila. Sus manos temblaban, no solo por el frío sino por el miedo. El fragmento lo había detectado. Podía sentirlo, podía sentir su atención fija en él como el peso de 1000 miradas. La cosa comenzó a cambiar, a moverse, extendiendo apéndices que podrían ser tentáculos o brazos o algo completamente diferente. Intruso. La voz resonó directamente en su mente, tan fuerte que Marcos gritó de dolor. Destruiste mis anclajes, mataste mis conexiones. Ahora moriré, pero vos morirás conmigo. Los apéndices del fragmento se lanzaron hacia Marcos con una velocidad imposible. Él rodó hacia un lado, esquivándolos por centímetros. Los apéndices golpearon el suelo donde había estado parado, agrietando la piedra como si fuera vidrio. Marcos corrió hacia el pilar con el tercer anclaje, esquivando más ataques, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que iba a explotar. Llegó al pilar y colocó el explosivo directamente sobre el anclaje. Uno de los apéndices lo golpeó en el costado, lanzándolo varios metros por el aire. Marcos cayó duramente, sintiendo cómo se le quebraban al menos 2 costillas. Escupió sangre y buscó el detonador en su bolsillo con dedos entumecidos. «No permitiré que me destruyas», rugió el fragmento. «He existido desde antes de tu especie. Existiré después de que tu especie sea polvo. No soy tu enemigo. Solo busco existir, sobrevivir. ¿Es eso tan terrible?» «Sí», jadeó Marcos, encontrando finalmente el detonador. «Si tu supervivencia requiere el sufrimiento de otros, entonces sí, es terrible, y tenés que terminar. Ahora», presionó el botón. La explosión fue diferente a las otras dos. Cuando el tercer anclaje explotó, el fragmento emitió un grito que Marcos sintió en cada célula de su cuerpo. No era solo dolor lo que transmitía ese grito, sino también miedo, soledad y una tristeza tan profunda que Marcos casi lloró, a pesar de saber que esta cosa había torturado a cientos de personas durante décadas. El fragmento comenzó a colapsar sobre sí mismo, sus apéndices retrayéndose,
su forma indefinida compactándose. Los filamentos que lo conectaban con los pilares se rompieron uno por uno con chasquidos que sonaban como disparos. La luz azul pálida que llenaba la cámara comenzó a atenuarse. «Volveré», fue el último pensamiento que el fragmento proyectó en la mente de Marcos. Tal vez en 100 años, tal vez en 1000, pero volveré, siempre vuelvo, siempre he vuelto. Y entonces, con un último destello cegador de luz, el fragmento desapareció. Los 11 pilares de piedra se agrietaron simultáneamente y comenzaron a desmoronarse. La cámara entera comenzó a temblar violentamente. Marcos comprendió que todo este lugar había sido sostenido por la presencia del fragmento. Ahora que éste había desaparecido, toda la estructura estaba colapsando. Corrió hacia el corredor de escaleras, subiendo los escalones de 2 en 2 a pesar del dolor punzante en sus costillas. Detrás de él podía escuchar el sonido de toneladas de roca cayendo, llenando la cámara que acababa de abandonar. El corredor comenzó a derrumbarse también, bloques de piedra cayendo del techo. Uno lo golpeó en el hombro, casi haciéndolo caer, pero siguió corriendo. Emergió en el andén de la estación fantasma justo cuando los azulejos comenzaban a desprenderse de las paredes. Dolores ya no estaba ahí. De hecho, la estación entera se veía diferente, menos sólida, como una imagen proyectada que estaba perdiendo definición. El tren fantasma seguía ahí, sus puertas abiertas. Marcos saltó al interior y cayó al suelo exhausto. El tren comenzó a moverse inmediatamente, acelerando a través de los túneles. Pero esta vez la sensación era diferente. No era aterradora, era casi pacífica. Marcos se levantó dolorosamente y miró a su alrededor. Los pasajeros ya no estaban retorciéndose, estaban quietos, pero no congelados como antes. Estaban durmiendo pacíficamente, con expresiones serenas en sus rostros. El inspector se acercó a él caminando normalmente ahora. Sonreía, y no era una sonrisa triste, era una sonrisa genuina, llena de alivio y gratitud. «Lo lograste», dijo simplemente. «Nos liberaste. Podemos sentirlo. El peso ha desaparecido. El tiempo robado está volviendo a nosotros. Pronto despertaremos. Pronto estaremos en casa». «¿A dónde van?», preguntó Marcos. El inspector miró por la ventana del tren. La oscuridad del túnel había cambiado. Ya no era negra y opresiva. Ahora había luz ahí, una luz cálida y dorada que los llamaba. «A donde sea que la gente va cuando su tiempo finalmente termina de forma natural», respondió el inspector. «Gracias, Marcos Villalba. Gracias por no olvidarnos. Gracias por no dejarnos atrás». Uno por uno, los pasajeros comenzaron a desvanecerse. No desaparecían súbitamente. Se disolvían suavemente, como niebla bajo el sol de la mañana, sus rostros mostrando paz y alivio en esos últimos momentos. El niño con la pelota, la anciana con el rosario, el joven con el libro, todos se fueron en silencio, liberados finalmente de su prisión temporal. El inspector fue el último en irse. Levantó su mano en un saludo final. «Decile a mi hija que la amé hasta el último segundo», dijo. «Decile a Amalia que su padre siempre estuvo orgulloso de ella». Y entonces él también se desvaneció, dejando solo el eco de su voz en el aire. El tren fantasma comenzó a desacelerarse. Se detuvo suavemente y las puertas se abrieron. Marcos miró por la ventana y vio que estaba de vuelta en primera junta, en el andén normal, bajo las luces fluorescentes brillantes. El reloj de la estación marcaba las 00:14. Solo habían pasado 14 minutos desde la medianoche. Marcos bajó del tren. Tan pronto como sus pies tocaron el andén, el tren comenzó a desintegrarse. No explotó ni colapsó.
simplemente se deshizo, disolviéndose en partículas de luz dorada que flotaron hacia el techo y desaparecieron. En cuestión de segundos, no quedaba ningún rastro del tren fantasma. Su radio crepitó. «Marcos, ¿estás ahí? ¿Estás vivo?» Era Patricia, sonando desesperada. «Estoy aquí», respondió Marcos con voz ronca. «Está hecho. Se terminó. El fragmento ha sido sellado. Todos han sido liberados». Escuchó un sollozo del otro lado del radio. «Mi hermano, él está libre», dijo Marcos suavemente. «Todos están libres y están en paz». Las semanas siguientes fueron extrañas. Marcos tuvo que inventar una historia sobre un accidente durante el mantenimiento para explicar sus costillas rotas y las múltiples contusiones. La empresa investigó las explosiones en el túnel y en el taller Polvorín, pero no pudieron encontrar evidencia concluyente de sabotaje, y los daños no fueron lo suficientemente severos como para justificar acciones legales. Lo más extraño fue lo que comenzó a suceder aproximadamente una semana después de los eventos. Personas comenzaron a aparecer en diferentes lugares de Buenos Aires, confundidas y desorientadas, sin memoria de cómo habían llegado ahí. Eran personas que habían sido reportadas desaparecidas en el subterráneo a lo largo de las décadas. La mujer joven que Marcos había visto subir al tren fantasma apareció en la estación Congreso, ilesa, pero sin ningún recuerdo de las últimas 2 semanas. El hombre mayor fue encontrado durmiendo en un banco de Plaza de Mayo, pensando que era la misma noche en que había tomado el subte. Y hubo otros. Un estudiante universitario desaparecido en 1985, una enfermera perdida en 1998, un músico callejero que no se había visto desde 2012. Todos habían sido liberados del tren fantasma, devueltos al mundo normal sin memoria de su tiempo atrapado. Los medios de comunicación especulaban sobre una amnesia colectiva causada por algún tipo de fuga de gas en los túneles. Las autoridades investigaban posibles contaminantes ambientales. Nadie consideró la verdadera explicación, porque nadie podría creerla. Dolores Ortega fue encontrada en su departamento, durmiendo pacíficamente en su cama. Cuando despertó, tenía recuerdos confusos de haber estado en algún lugar entre mundos, pero también sentía que había sido liberada de un gran peso. Ya no tenía esa expresión de tristeza perpetua que había tenido durante 22 años. Pero no todos volvieron. Aquellos que habían estado atrapados desde 1947, incluido el inspector cuyo nombre resultó ser Rodolfo Fernández, no reaparecieron en el mundo físico. Para ellos, demasiado tiempo había pasado. Sus cuerpos habían muerto hacía décadas, pero sus almas habían sido liberadas, permitiéndoles finalmente pasar al siguiente plano de existencia. Marcos visitó a Patricia una semana después de todo. Se encontraron en el mismo café donde habían planeado la destrucción de los anclajes. Patricia se veía diferente, más liviana de alguna forma, como si un peso invisible hubiera sido levantado de sus hombros. «Tuve un sueño anoche», le contó a Marcos. «Soñé con mi hermano. Estaba sonriendo, vestido con su uniforme de maquinista, pero se veía feliz. Me dijo que estaba bien, que finalmente podía descansar y que me agradecía por no haberme dado por vencida. Cuando desperté, supe que era real. No sé cómo explicarlo, pero lo supe. Los sueños a veces son la forma en que aquellos que partieron se comunican con nosotros», dijo Marcos. «Tu hermano está en paz ahora. Todos lo están». Patricia sacó una caja pequeña de su bolso. «Encontré esto en el escritorio de mi hermano después de que desapareció. Nunca lo abrí porque me dolía demasiado. Pero anoche, después del sueño, sentí que era el momento». Abrió la caja y le mostró a Marcos su contenido.
Una foto de Patricia y su hermano cuando eran niños, ambos sonriendo frente a un tren en el Parque de la Costa. Él siempre amó los trenes, dijo Patricia con lágrimas en los ojos. Desde que era pequeño, decía que los trenes eran máquinas mágicas que podían llevarte a cualquier lugar que soñaras. Supongo que al final uno lo llevó al lugar final. Marcos tomó la mano de Patricia. Le diste el cierre que necesitaba. Le diste paz. Eso es lo más importante que podés hacer por alguien que amás. En los meses siguientes, Marcos y Patricia se volvieron amigos cercanos, unidos por la experiencia compartida que nadie más podría entender. Ocasionalmente se reunían para tomar café y hablar sobre lo sucedido, procesando juntos el trauma y el triunfo de esa noche de marzo. La línea A continuó funcionando normalmente. Los trabajadores ya no reportaban fenómenos extraños, las luces no parpadeaban sin razón, y los pasajeros viajaban tranquilos, sin saber que bajo sus pies había ocurrido un milagro silencioso. Los viejos coches La Bourgeoise, que habían operado durante casi un siglo, fueron finalmente retirados del servicio, reemplazados por formaciones modernas chinas. Algunos de los coches históricos fueron preservados en el taller Polvorín, como parte del Museo del Subte, testigos silenciosos de la larga historia del transporte subterráneo porteño. Marcos continuó trabajando como técnico de mantenimiento durante unos años más antes de decidir cambiar de carrera. Comenzó a estudiar historia, especializándose en arqueología urbana. Su tesis doctoral fue sobre las estructuras prehispánicas encontradas durante la construcción del subterráneo de Buenos Aires, un tema que muy pocos habían explorado en profundidad. Durante su investigación, descubrió referencias a otras anomalías encontradas durante las excavaciones de diferentes líneas de subte. La línea B había encontrado ruinas extrañas bajo la avenida Corrientes. La línea H había perturbado un sitio que los trabajadores describían como un cementerio de gigantes. Y había rumores, nunca confirmados oficialmente, de objetos misteriosos encontrados y rápidamente confiscados por las autoridades. Marcos se preguntaba si el fragmento que habían sellado era el único de su tipo, o si había otros, durmientes bajo la ciudad, esperando ser despertados por excavaciones futuras. Era un pensamiento inquietante, pero también le dio un propósito. Se convirtió en guardián de estos secretos, documentándolos, estudiándolos y asegurándose de que si algo similar volvía a ocurrir, habría alguien que supiera qué hacer. 10 años después, en marzo de 2035, Marcos Villalba se encontraba en la estación Primera Junta a medianoche. Ahora era profesor de arqueología en la Universidad de Buenos Aires y había sido invitado a dar una conferencia sobre la historia del subterráneo en un evento especial organizado por la empresa de subtes para conmemorar el 125 aniversario de la línea A. Después de la conferencia, decidió quedarse un rato, caminando por los andenes vacíos, recordando aquella noche de hace una década cuando su vida había cambiado para siempre. Los azulejos originales de 1913 todavía decoraban las paredes, restaurados con cuidado para preservar su belleza histórica. Las lámparas Art Nouveau brillaban con luz cálida. Todo era tranquilo, pacífico, normal. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de irse, sintió algo. Un cambio sutil en la atmósfera, una sensación de déjà vu. Miró hacia el túnel y por un breve instante le pareció ver una luz amarillenta en la distancia. Su corazón comenzó a latir más rápido. Pero luego la luz se desvaneció y Marcos comprendió que no era el tren fantasma volviendo. Era solo un reflejo, un eco de aquella noche, un recuerdo grabado en el propio tejido del lugar.
El tren fantasma se había ido para siempre. Rodolfo Fernández y los otros 46 pasajeros estaban en paz. Marcos sonrió y tocó la pared de azulejos con reverencia. «Descansen en paz», murmuró. «Todos ustedes. Su historia no será olvidada». Subió las escaleras hacia la superficie, emergiendo en la avenida Rivadavia. La ciudad estaba tranquila a esta hora, con solo algunos taxis pasando ocasionalmente y algunos pocos trasnochadores caminando con prisa hacia sus destinos. Buenos Aires, la ciudad que nunca duerme completamente, guardaba sus secretos en las profundidades, en los túneles centenarios que corrían como venas bajo sus calles. Marcos caminó hacia su casa en Villa Crespo, disfrutando del aire fresco de la noche porteña. En su bolsillo llevaba un objeto que Patricia le había dado años atrás, el silbato de tren de su hermano, que ella había guardado como reliquia. Ahora era de Marcos, un recordatorio tangible de aquella aventura imposible, de las vidas salvadas, de las almas liberadas. Al llegar a su casa, Marcos se preparó un café y se sentó en su balcón, mirando las luces de la ciudad extenderse en todas direcciones. Pensó en todo lo que había vivido, en todo lo que había aprendido. El mundo era mucho más extraño y maravilloso de lo que la mayoría de la gente imaginaba. Había misterios enterrados bajo cada ciudad, secretos guardados en las profundidades, historias esperando ser descubiertas. Y si algún día otro fragmento despertaba, si algún día otra anomalía amenazaba a la gente de esta ciudad, Marcos estaría listo. Porque ahora sabía la verdad, que los límites entre mundos eran más delgados de lo que parecían, que el tiempo no era tan fijo como creíamos, y que a veces, con suficiente valor y determinación, una persona podía marcar la diferencia incluso contra fuerzas que desafiaban toda comprensión. Esa noche, Marcos durmió profundamente por primera vez en años, sin pesadillas, sin sueños inquietantes. Y en algún lugar, en un plano de existencia más allá de la comprensión humana, las almas de Rodolfo Fernández y los otros pasajeros del tren fantasma descansaban finalmente, liberadas de su prisión temporal, agradecidas eternamente al hombre que no las había olvidado. El tren fantasma que había recorrido Buenos Aires durante casi 80 años ya no existía. Su viaje había terminado. Su historia había sido contada. Y aunque pocos conocían la verdad completa de lo que había sucedido aquella noche de marzo, el legado permanecía, un recordatorio de que incluso en la oscuridad de los túneles más profundos, incluso en las situaciones más desesperadas, la esperanza y la determinación humana podían triunfar. Las luces de Buenos Aires seguían brillando, los trenes seguían circulando y la vida continuaba su curso normal en la superficie. Pero bajo las calles, en el silencio de los túneles centenarios, había una paz nueva, una tranquilidad que no había existido antes. El fragmento había sido sellado, los espíritus habían sido liberados, y la ciudad podía respirar tranquila, al menos por ahora. Porque aunque el peligro había pasado, Marcos sabía que siempre habría nuevos misterios, nuevas amenazas, nuevas historias esperando ser descubiertas en las profundidades de esta ciudad antigua y misteriosa. Y cuando ese momento llegara, estaría preparado, pero por ahora era suficiente saber que había hecho una diferencia, que 47 almas habían encontrado paz gracias a sus acciones. Y que el tren fantasma de Buenos Aires finalmente había llegado a su destino final.